Me encontraba en la cocina. El suave zumbido de mi vieja cafetera llenaba el aire con el aroma reconfortante del café recién hecho. Era una mañana tibia de primavera, el sol filtrándose por la ventana y pintando las baldosas desgastadas con parches de luz dorada. Estaba pelando papas para el almuerzo. Mis manos, ajadas por los años y el trabajo constante, se movían con la familiaridad de décadas de rutina. Sin embargo, mi mente no estaba en el almidón de las papas ni en la lista de compras del día. Flotaba en una nebulosa de anticipación y temor. Una sensación pegajosa que se había adherido a mí como una segunda piel cada vez que mis hijos, Javier y Sofía, decidían visitar. No eran visitas de afecto genuino, de esas que llenan el corazón. Eran siempre preámbulos, señales inconfundibles de que una nueva petición, un nuevo problema, una nueva carga estaba a punto de caer sobre mis hombros. Recuerdo el invierno pasado, mi cumpleaños. Había pasado días horneando mi pastel favorito, preparando un festín modesto pero lleno de amor. Nadie vino. Javier tenía una reunión de negocios urgente, que según sus redes sociales, resultó ser una tarde de golf con sus socios. Sofía y Ricardo estaban indispuestos, pero sus historias de Instagram mostraban una escapada romántica a la costa. Pasé la noche sola, la comida enfriándose en la mesa, el pastel intacto. El silencio de la casa era ensordecedor. No hubo llamada, ni siquiera un mensaje de texto con una disculpa tardía. Me sentí como una figurita de porcelana olvidada en un estante polvoriento, útil solo cuando se necesitaba una pieza decorativa para cubrir una imperfección. Esa noche, por primera vez, no lloré. Simplemente sentí un frío asentarse en mi pecho, una comprensión helada de que mi valor para ellos se había reducido a una calculadora. Un resentimiento silencioso comenzó a germinar, una semilla minúscula pero resistente en el árido terreno de mi paciencia infinita. Sabía que esta vez sería diferente. Sentía en mis huesos que el golpe que estaban a punto de asestar sería el último, el que rompería algo irrecuperable dentro de mí. Mis ojos se dirigieron instintivamente hacia la ventana, hacia el tejado, donde el palomar se alzaba como una fortaleza solitaria, mi único santuario. Mis verdaderos tesoros esperaban allí, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Pero incluso ellos, mis amados pichones, estaban bajo amenaza. Lo sabía. Javier no dejaba de repetir que el palomar era antiestético y poco higiénico. Una vergüenza para el barrio, ahora que él se había mudado a su flamante apartamento con vistas directas a mi tejado, en el edificio de enfrente. El sonido del timbre me sobresaltó. Un tañido agudo que cortó el hilo de mis pensamientos. Era hora. La sonrisa de Javier era una máscara pulcra, tan inmaculada como su camisa de lino recién planchada. «Mamá Regina, qué alegría verte. Estás radiante como siempre». Me abrazó con la fugacidad de quien cumple con un rito, el perfume caro de su colonia asaltando mis fosas nasales. Detrás de él, Sofía, mi dulce Sofía, a quien recordaba con coletas y rodillas raspadas. Ahora era una mujer pulida y distante, con una manicura impecable y una bolsa de diseñador colgando de su hombro. «Madre, cuánto tiempo, te vemos tan bien», dijo con un tono que no disimulaba la prisa. Ricardo e Isabel, sus respectivos cónyuges, los acompañaban, asintiendo con sonrisas igual de forzadas. «La casa huele delicioso, Regina. Siempre fuiste la mejor cocinera», musitó Isabel, con la nariz arrugada apenas perceptiblemente, como si el aroma a mi humilde guiso de lentejas fuera algo exótico y ligeramente sospechoso. Les ofrecí café y algo de comer, pero declinaron con una sincronía ensayada. «No, gracias, mamá. Acabamos de almorzar», dijo Javier, aunque eran apenas las 11 de la mañana. Se sentaron en mi sala. Los muebles antiguos y gastados contrastando con sus ropas impecables
y sus teléfonos inteligentes de última generación. La conversación fluyó, o más bien, se arrastró, entre trivialidades insustanciales. Me preguntaron por mi salud, por el jardín, por los vecinos. Nunca por mí, por lo que realmente sentía, por mis sueños o mis silencios. Sabía que estaban construyendo el terreno. «Mamá, sabemos lo mucho que te cuesta mantener esta casa tan grande», empezó Sofía, con una voz melosa que me ponía los pelos de punta. «Los impuestos, las reparaciones, es una carga para ti». Asentí, escuchando el preámbulo familiar. «Me apaño, hija. Siempre lo he hecho». Javier se inclinó hacia adelante, su expresión grave y paternalista. «Precisamente. Y por eso hemos estado pensando en tu futuro, en tu comodidad. Verás, Sofía y yo, con el apoyo de Ricardo e Isabel, hemos encontrado una oportunidad de inversión increíble. Un proyecto que transformará el futuro financiero de toda la familia. Es una inversión en bienes raíces, madre», interrumpió Isabel, con un brillo en los ojos que solo el dinero podía encender. «Un complejo residencial de lujo en el nuevo distrito. Los retornos son altísimos. Pero necesitamos una inyección de capital inicial importante», continuó Ricardo, con un tono que era a la vez suplicante y exigente. «Y bueno, mamá, sabemos que tienes tus ahorros, esos que tienes guardados para el futuro, como dices. Pero el futuro es ahora. ¿Qué mejor manera de asegurar tu vejez y la de tus nietos que invirtiendo en esto?» Mi corazón se encogió. Mis ahorros, fruto de toda una vida de trabajo, de privaciones, de cada céntimo guardado con el fin de tener una vejez tranquila, de no ser una carga para nadie. Y sí, también para mis pichones, para mantener el palomar, para invertir en las mejores líneas de sangre. «Podrías vender algunas de tus cosas viejas, mamá», sugirió Isabel, mirando despectivamente a mi vitrina llena de recuerdos familiares. «Nadie las quiere ya. O esa chatarra que tienes en el tejado», añadió, refiriéndose a mi amado palomar. «Es por tu bien, mamá», insistió Javier, su voz casi una súplica. «Para que no tengas que preocuparte más. Imagínate, una vida sin estrés financiero. Nosotros nos encargaríamos de todo, por supuesto». Me miraron con ojos expectantes, suplicantes, manipuladores. Conozco esa mirada. Es la mirada de la presa que se relame ante el incauto. La del niño que exige el juguete prometiendo un amor eterno que nunca llega. Mis hijos, mis propios hijos, estaban negociando con mi tranquilidad, vendiendo una promesa vacía de amor y seguridad a cambio de mi última reserva de independencia. Sentí una punzada de dolor, pero también la familiar resignación. Después de todo, eran mis hijos. ¿No era mi deber ayudarlos? Me tragué el nudo en la garganta y forcé una sonrisa. «Déjenme pensarlo. Mañana les daré una respuesta». Sabía en el fondo que mi respuesta ya estaba dada. Mientras yo recogía las tazas de café vacías de la mesa de la sala, los escuché. Creían que ya me había marchado a la cocina, que estaba lo suficientemente lejos como para no oír sus susurros. Pero mi oído, afinado por años de escuchar los sutiles arrullos de mis pichones, captó cada palabra. Javier, con su voz altiva, dijo: «De verdad, Isabel, no sé cómo mamá puede vivir así. Esta casa es un museo de cachivaches. Y esa pocilga en el tejado. El olor de los pájaros llega hasta mi balcón. Es una vergüenza para el barrio». Isabel rió con un sonido seco, metálico. «Oh, no te preocupes, cariño. Una vez que mamá invierta en nuestro proyecto, podremos convencerla de mudarse a un apartamento más pequeño. Algo moderno, sin el palomar, por supuesto. Y entonces, esta reliquia». Su voz se arrastró, cargada de desprecio.
podrá ser renovada de verdad. Paredes blancas, menos muebles pesados, deshacerse de esa colección de figuritas horribles. Imagínate, un loft minimalista. Mucho más nuestro estilo. Sofía, mi propia hija, a la que había acunado en mis brazos, añadió: «Sí, es que mamá es tan anticuada. Sus costumbres, sus ideas. No entiende el mundo de hoy. Pero bueno, su dinero sí que es moderno, ¿verdad? Y lo necesitamos. Además, así ella no tendrá que preocuparse de nada. Nosotros nos encargaremos de todo. De la casa, del dinero, de ella». Su voz era condescendiente, llena de una superioridad que me helaba la sangre. Hablaban de mí como si fuera un mueble viejo que necesitaba ser restaurado o descartado. Una molesta pieza de museo que estorbaba en sus vidas pulcras y modernas. Ricardo, siempre pragmático, concluyó: «Exacto. La idea es optimizar sus activos. Convertir esta casa en algo rentable y sus ahorros en una inversión de alto rendimiento para nuestro futuro. Es lo más lógico. Mamá siempre ha sido un poco sentimentalista, pero al final entiende lo que es bueno para la familia, ¿no? El dolor que sentí no fue una puñalada aguda, sino un goteo lento y constante, como el agua que perfora una piedra. Era la confirmación de lo que ya sabía. Para ellos, yo era una mina de recursos, una billetera andante con un pasado obsoleto. Escucharlos hablar de «cuando mamá ya no esté» o «cuando se mude a un lugar mejor», con tanta frialdad, con tanta planificación, me llenó de una ira silenciosa. Mis manos, que un momento antes pelaban papas con dulzura, ahora se apretaban en puños invisibles. No dijeron nada de los sacrificios que había hecho por ellos, de las noches sin dormir, de los sueños pospuestos. Solo veían lo que podían extraer. El plan estaba en marcha. Mi plan, aunque ellos no lo supieran, también. El dolor era una bestia familiar, pero esta vez sentía que había adquirido una nueva forma, más densa, más venenosa. Mis hijos, mi carne y mi sangre, me veían como un mero recurso, una fuente de capital para sus ambiciones. Apreté los labios, conteniendo un temblor. «Lo hago por ellos», me repetí a mí misma, la frase convertida en un mantra hueco. «Por el futuro de la familia, por mis nietos». Pero ni siquiera yo misma creía ya en esas palabras. Era un autoengaño, una venda que intentaba colocar sobre la herida abierta de mi corazón. Al día siguiente, con un nudo en el estómago, fui al banco. El gerente, un hombre amable que me conocía desde hacía décadas, me miró con preocupación. «Señora Regina, ¿está segura de esto? Es una cantidad considerable. Sus ahorros de toda una vida». Asentí, mi voz apenas un susurro. «Sí, Carlos, estoy segura. Es para mis hijos, para su proyecto». Firmé los documentos. Cada trazo de la pluma se sentía como una renuncia, una entrega de mi independencia. La ironía de la situación no se me escapaba. Sacrificaba mi seguridad económica por la promesa de la suya, una promesa que olía a cinismo y conveniencia. Esa tarde, regresé a casa y me dirigí directamente al palomar en el tejado. El arrullo de mis pichones era un bálsamo para mi alma. Allí, entre el aleteo suave y el olor a plumas y heno, me sentía yo misma. Ellos no me juzgaban, no me pedían nada, solo mi cuidado y mi amor. Miré a mis campeones, a esas criaturas nobles y fuertes que habían recorrido miles de kilómetros para regresar a casa. Pensé en el halcón, uno de mis pichones más prometedores, al que había entrenado desde que era un polluelo, un prodigio que vendí hace un año a un jeque árabe por una suma importante, sin que mis hijos tuvieran la menor idea de su valor ni de mi verdadera pasión. Solo sabían del palomar como un nido de ratas con alas.
La humillación que me esperaba en la fiesta de cumpleaños de Javier, el evento clave de la semana, se cernía sobre mí como una sombra. Era una celebración ostentosa en el club de golf más exclusivo de la ciudad. Un escaparate de su nuevo estatus social, adquirido en parte con el dinero que yo les había entregado. Sentía que iba a ser el escenario de mi sacrificio final, la última gota de mi dignidad derramada en el altar de su vanidad. Pero mientras acariciaba suavemente la cabeza de uno de mis pichones, una resolución fría y acerada se forjó en lo más profundo de mi ser. El sacrificio ya había sido hecho. Ahora era el momento de la verdad. Me arreglé el modesto vestido de seda que había guardado para ocasiones especiales, un legado de mi madre, y me preparé para la función final. Llegué al club de golf Los Robles, un bastión de opulencia y exclusividad, donde los Range Rovers y los Mercedes brillaban bajo el sol vespertino. La valet parking me miró con una ceja arqueada cuando estacioné mi viejo sedán de 20 años, pero la ignoré. El aire ya vibraba con el murmullo de voces, risas huecas y el tintineo de copas de champán. A través de las puertas de cristal, el salón principal se desplegaba como una revista de lujo. Arañas de cristal colgaban del techo, bañando la sala en una luz dorada que realzaba los vestidos de seda y los trajes impecables de los invitados. El olor a flores frescas se mezclaba con el aroma de canapés exóticos y perfumes caros. Me sentía como un espectro en un banquete de fantasmas. Mi modesto vestido de seda color lavanda, que mi madre había usado en su juventud, me parecía ahora un atuendo ridículo en medio de tanta ostentación. Lo había elegido con amor, pensando que su sencillez y elegancia atemporal me harían sentir presentable. Pero en este océano de lujo parecía un guijarro gris entre diamantes. Mis zapatos, si bien limpios, eran los mismos que usaba para ir a misa, su comodidad priorizada sobre el estilo. Mis manos, un poco hinchadas por la artrosis, carecían de las joyas ostentosas que adornaban los dedos de las otras mujeres. Mi cabello, recogido en un moño sencillo, contrastaba con los elaborados peinados que veían a mi alrededor. A pesar de todo, una esperanza tonta y persistente latía en mi pecho. Tal vez, solo tal vez, hoy sería diferente. Quizás, después de todo lo que había hecho por ellos, después de haberles entregado mis ahorros de toda una vida, me verían, de verdad, me verían a mí, Regina, no como una billetera, sino como su madre. Quizás los encontré cerca de un ventanal, riendo a carcajadas con un grupo de gente que parecía salida de una portada de revista. Javier, con su impecable traje hecho a medida, sostenía una copa de champán, y Sofía, resplandeciente en un vestido de seda escarlata, lo acompañaba con una elegancia que nunca le había visto. Me abrí paso lentamente, mi esperanza desvaneciéndose con cada paso, reemplazada por una punzada de ansiedad. Su sonrisa se congeló. Luego, con una rapidez pasmosa, se giró ligeramente, dándome la espalda, y elevó la voz para hablar con un hombre de negocios de aspecto importante. Como les decía, señores, este proyecto inmobiliario es el futuro de la ciudad. Con el apoyo de grandes inversores, estamos a punto de revolucionar el mercado. Me ignoró por completo. Como si fuera una silla vacía, un ruido de fondo insignificante. Sofía, que estaba a su lado, también me vio. Sus ojos se abrieron apenas un poco en lo que pareció sorpresa, y luego se contrajeron en una mueca de disgusto. Bajó la mirada hacia mi vestido, y luego, imperceptiblemente, hacia su esposo, Ricardo, que estaba a su lado. Se encogió de hombros con desdén. «¿Mamá? No esperábamos que vinieras tan pronto», dijo Sofía, con un tono helado que cortaba el aire. No era una bienvenida, era un reproche. Isabel, la esposa de Javier,
que estaba charlando animadamente con otra mujer, me lanzó una mirada fugaz. «Ah, Regina, qué puntual». Su tono era condescendiente, como si hubiera cometido una falta al llegar a tiempo. Me sentí un estorbo, una mancha en su perfecto cuadro. Javier, sin siquiera volverse, soltó una carcajada forzada. «No te quedes ahí parada, mamá. Hay bocadillos en la mesa del fondo, junto a la fuente de chocolate. Pero ten cuidado de no tropezar con las alfombras. Son bastante caras». Su tono era burlesco, apenas disimulado, y sus amigos lanzaron risitas cómplices. Se rieron de mí, delante de mí. Me señalaron con esa burla velada, sutil y, por eso mismo, más hiriente. «Javier, no es necesario que hables así», intenté decir, mi voz temblorosa. Pero él finalmente se giró, con una sonrisa plástica y condescendiente. «Mamá, por favor. Estamos con gente importante. ¿Podrías ser un poco más discreta? Tu atuendo desentona un poco. Y, por cierto, ¿has pensado en lo del palomar? Mis vecinos del piso de lujo de enfrente se han quejado. Dicen que es antihigiénico y que apesta. Realmente está afectando la imagen del edificio. Y la mía, claro». Soltó la última frase con un suspiro dramático. «Es que de verdad, madre», intervino Sofía, con una voz que era casi un lamento. «Te habíamos dicho que esto era una reunión importante. Hay que guardar las apariencias. No es un picnic familiar». Sus ojos se pasearon por mi ropa con una evaluación crítica que me hizo sentir desnuda. Ricardo, mi yerno, se acercó con una expresión de falsa preocupación. «Regina, ¿por qué no vas y te tomas un buen trago? Hay champán y vinos exquisitos. Tómate un respiro. Disfruta de la fiesta. Nosotros terminamos aquí en un momento». Era una orden, no una sugerencia. Una orden para que me alejara, para que desapareciera de su vista. Me quedé allí, congelada, mientras el grupo de sus amigos y socios disimulaban sus risas y susurros. Sentí sus miradas de curiosidad, de burla, de piedad. Mis propios hijos me habían humillado públicamente, en el escenario que ellos mismos habían construido. Javier continuó hablando de sus logros y sus ambiciones, como si yo no existiera, como si fuera una sombra molesta. «Estamos a punto de cerrar un trato millonario, señores. Este proyecto nos catapultará a la élite empresarial. Es el resultado de años de esfuerzo y una visión clara del futuro. Ni una palabra de mi contribución, de mis ahorros, de mi sacrificio. Ni una mención a que ese esfuerzo y visión estaban financiados con el fruto de mi trabajo y mi fe». Isabel se inclinó hacia Sofía y susurró algo que me alcanzó, nítido como el tañido de una campana. Deberíamos haberla dejado en casa. De verdad, es que a veces no entiende las indirectas. Sofía asintió, su rostro una máscara de exasperación. El último clavo en el ataúd de mi amor maternal incondicional. La sangre me hirvió en las venas, pero por alguna razón no sentí dolor. Solo un vacío helado. En ese instante, algo se quebró dentro de mí, pero no de la manera que ellos esperaban. No fue un colapso, no fue una rendición. Fue una implosión, una transformación silenciosa. La humillación pública, las risas ahogadas, las miradas de desprecio de mis propios hijos y de sus pulcros amigos dejaron de doler. Dejé de sentir el pinchazo de la ofensa, el ardor de la vergüenza. En su lugar, surgió una conciencia helada, cristalina, un conocimiento inquebrantable que lo abarcaba todo. Miré a Javier, a Sofía, a Isabel, a Ricardo. Ya no veía a mis hijos, a la carne de mi carne, a las personas por las que había sacrificado todo. Los vi como extraños, como entidades frías y calculadoras,
cuyas máscaras de amor filial se habían caído para revelar un abismo de egoísmo y codicia. Sus rostros antes tan familiares, ahora me parecían grotescos, distorsionados por la avaricia y el desdén. Su conversación, sus carcajadas, se volvieron un murmullo distante, ininteligible. Su lujo, su opulencia, sus joyas y sus trajes caros, de repente me parecieron vulgares, vacíos, desprovistos de alma. La Regina que había llegado a esa fiesta, la madre abnegada y esperanzada, murió en ese preciso instante. Y de sus cenizas, silenciosa y formidable, nació otra. Una mujer con la mirada de acero, con la columna vertebral recta y la determinación de un roble. No sentí ira descontrolada, ni tristeza paralizante. Solo el sonido de mis zapatos sobre el mármol fue el único eco en el silencio que, por un segundo, se cernió sobre ellos. Los dejé allí, confusos, sus sonrisas petrificadas, sus risitas apagadas. No comprendía lo que acababa de pasar. Creían que me había ido avergonzada, herida, para llorar en silencio. No sabían que lo que habían presenciado no era una derrota, sino el nacimiento de un fénix. La humillación ya no era mía. Era suya, solo que aún no lo sabían. La venganza no sería dulce, sería devastadora, y la ejecutaría con una precisión que los dejaría sin aliento. En cuanto mis pies tocaron la acera, lejos del boato nauseabundo del club, saqué mi teléfono. Mis dedos volaron por la pantalla, marcando un número que conocía de memoria, el de Gabriel, mi abogado y gestor de confianza durante décadas, el único hombre que conocía la verdadera magnitud de mi imperio. Él me había advertido una y otra vez sobre los peligros de confiar ciegamente en mis hijos, de mis transacciones financieras con ellos. Gabriel, soy Regina. Es la hora. Su voz, al otro lado de la línea, era grave y calmada, como siempre. Entendido, Regina. ¿La confirmación que esperábamos? Sí, respondí. Mis palabras se sentían como piedras, pesadas y contundentes. La humillación pública. Ha sucedido exactamente como lo predijiste. Javier y Sofía han cruzado la línea. Están listos para la lección. Lamento que hayas tenido que pasar por eso, Regina. Pero sabes que era necesario, dijo Gabriel con una compasión que no esperaba. Todos los recursos están listos para ser desplegados. Los documentos, los contactos, la estrategia. Hemos estado preparándonos para este día durante meses. ¿Recuerdas? Era nuestra opción de contingencia. Nuestro plan B, si su ambición superaba su amor filial. Lamentablemente, ha sido así. Sí, lo recuerdo, Gabriel. Siempre fuiste un visionario, dije, y una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Necesito que actives el plan completo, sin piedad, sin medias tintas. Quiero que entiendan la magnitud de su error, que sientan el peso de cada uno de mis sacrificios, de cada una de sus mentiras. Será como lo has dispuesto, Regina, aseguró Gabriel. He estado en contacto con todos los implicados. Los medios, los reguladores financieros, los socios clave de sus proyectos. Todo está sincronizado. Solo necesitaba tu señal. ¿Alguna instrucción final? Solo una, Gabriel, dije, y mi voz se volvió fría como el hielo. Asegúrate de que la información sobre el halcón se filtre en el momento oportuno. Quiero que el mundo sepa la verdad sobre mis palomas, y quiero que mis hijos se den cuenta de lo que realmente despreciaron. Era crucial que el mundo entero supiera que su madre anticuada era, de hecho, una potencia silenciosa. Hecho, Regina. El informe del Supergran Premio Mundial de Colombofilia ya está listo. Será el golpe final. La mención de El Halcón y el premio me infundió una energía renovada. El juego había comenzado. Y esta vez,
las reglas las ponía yo. Gabriel y yo nos reunimos en mi despacho, no el de mi casa, sino el que tengo en el edificio discreto que aloja mis operaciones. Los mapas mundiales de rutas de vuelo cubrían una de las paredes, y trofeos y fotografías de palomas campeonas adornaban cada superficie. Allí, en la penumbra de mi verdadera oficina, la fuente de mi riqueza e influencia se revelaría. Regina, es hora de que sepas la verdad, o más bien, de que se la confirmes al mundo. Comenzó Gabriel, su voz resonando en la sala. La gente te conoce como Regina, la humilde anciana que vive en su vieja casa con un palomar. Pero pocos saben que eres Regina, la reina de las palomas mensajeras, una de las criadoras de palomas de carreras más prestigiosas y exitosas del mundo. Asentí, mis ojos fijos en un retrato de El Halcón, el pichón que lo había cambiado todo. Comencé con esto por mi abuelo. Él me enseñó a amar a las palomas, a entenderlas, a ver su inteligencia, su resistencia, su lealtad. Para mis hijos, era solo un hobby de viejos, un nido de bichos que afeaba el tejado. Nunca entendieron que detrás de esa afición había ciencia, genética, disciplina y un instinto empresarial innato. Gabriel continuó, explicando los detalles a la audiencia invisible de mi mente. La colombofilia moderna no es solo un deporte, es un negocio global, un mercado de élite. Hay líneas de sangre que valen millones de dólares, y las carreras, especialmente las de larga distancia, mueven fortunas. Tú, Regina, fuiste de las primeras en invertir en genética de vanguardia, en nutrición especializada, en entrenamiento con tecnología GPS. Desarrollaste tus propias cepas, cruzando campeones europeos con linajes árabes, creando pichones con una velocidad y una resistencia sin precedentes. Mis hijos nunca entendieron por qué pasaba tantas horas en el palomar. Pensaron que era una obsesión inútil. Pero cada hora era una inversión. Cada pichón era un futuro campeón potencial, añadí, una punzada de orgullo en mi voz. Mi mayor éxito, hasta ahora, fue El Halcón. Lo crié de una pareja de campeones belgas y marroquíes. Desde que era un huevo, supe que era especial. Su inteligencia, su musculatura, su mirada. Era un atleta nato. Y ese atleta, intervino Gabriel, lo vendiste al jeque Rashid Al Maktoum, uno de los coleccionistas de palomas más influyentes y ricos del mundo. ¿Recuerdas la suma? Fue una cifra obscena, Regina. Suficiente para que tus hijos no tuvieran que trabajar ni un día más en sus vidas, si lo hubieran sabido gestionar. Pero fue un acuerdo secreto. El jeque quería exclusividad, y tú querías discreción. Lo vendí hace un año, recordé, para financiar una parte importante de mis reservas y para asegurar el futuro de mi palomar y mis investigaciones genéticas. Y esta semana, Gabriel, el halcón acaba de ganar el Supergran Premio Mundial de Colombofilia. El premio gordo, el de $1 millón. No solo el premio en metálico, sino el prestigio, la validación de mis métodos. Ahora, el jeque ha pagado la prima acordada en el contrato por la victoria. Y esa prima, Regina, es mucho, mucho más que el $1 millón del premio. Es una fortuna. Gabriel asintió gravemente. Sí, Regina. Con eso, ellos no sabían con quién se metían. Una sonrisa cruel apareció en mis labios. No, no lo sabían. Pensaron que era una vieja senil con un pasatiempo sucio. Ahora van a Perteta a aprender la verdadera lección. Van a entender el valor de lo que despreciaron y el precio de su ingratitud. La verdad, mi verdad, estaba a punto de ser desvelada. La mesa de conferencias en el despacho de Gabriel era fría y pulcra, un contraste con el calor y el caos emocional que burbujeaba dentro de mí. Los documentos se apilaban en montones ordenados,
cada uno una pieza del rompecabezas que desmantelaría la vida de mis hijos. Gabriel, con su temple de acero, me miraba, esperando mi señal. Bien, Regina. Hemos diseñado un ataque multifacético, como hablamos, comenzó Gabriel, deslizando un informe hacia mí. Afectará todas las áreas de sus vidas: finanzas, carrera, estatus social. Es un knockout triple, sin contemplaciones. Asentí, mis ojos recorriendo el plan detallado. Empecemos con lo financiero. Quiero que sientan el pinchazo donde más les duele. Gabriel señaló el primer apartado. Activaremos las cláusulas de incumplimiento en el acuerdo de préstamo que les hiciste. Recuerda, lo estructuramos como un préstamo con garantía hipotecaria sobre sus nuevos apartamentos y con cláusulas de rendimiento de la inversión. Al no cumplir con las proyecciones iniciales de su proyecto inmobiliario, que, dicho sea de paso, era una estafa piramidal apenas velada, el préstamo se declara en mora. Lo que significa que legalmente, los apartamentos que compraron con tu dinero y con tu préstamo pasan a tu propiedad. Ya hemos notificado a los bancos y a las autoridades fiscales. Sus cuentas, las que te abrieron para invertir tus ahorros, están ahora congeladas. Y no solo eso, el dinero que te dieron lo usamos para comprar acciones en sus propias empresas, con cláusulas específicas. Ahora, Regina, tienes el control mayoritario y eres la presidenta de sus innovadoras startups. Mis labios se curvaron en una sonrisa. ¡Excelente! Quería que mis inversiones fueran de alto rendimiento. Parece que lo serán. Siguiente paso: profesional y social, continuó Gabriel. Hemos preparado expedientes completos sobre sus manejos éticos en sus respectivas empresas. Todo eso se enviará de forma anónima a sus juntas directivas, a la prensa especializada y a los organismos reguladores correspondientes. Quiero que se sepa cada detalle, exigí. Cada mentira, cada acto de corrupción. Quiero que sus colegas, sus amigos de la élite social, los vean tal como son. Ya está en marcha. Tenemos contactos en los principales periódicos y canales de televisión. La información se filtrará a cuentagotas al principio, para crear expectación. Y luego, el golpe de gracia, la bomba mediática. Revelaremos la verdadera naturaleza del proyecto inmobiliario que te vendieron, con pruebas de que sabían que era un esquema fraudulento. Esto implicará a sus supuestos inversores y socios, muchos de los cuales son figuras públicas. La reputación de Javier y Sofía será pulverizada, explicó Gabriel con frialdad profesional. Y el Palomar, recordé, el origen de toda esta riqueza que ellos despreciaron. Eso es crucial. Absolutamente, confirmó Gabriel. La noticia de la victoria del Halcón en el Super Gran Premio Mundial de Colombofilia, con el premio de $1 millón y la prima de venta, será el colofón. Lo publicaremos de forma estratégica. Que todo el mundo sepa que la anciana excéntrica del tejado es, en realidad, una figura de renombre mundial en su campo, y la verdadera fuente de la fortuna que ellos creyeron suya. Quiero que se haga público su desprecio por mi Palomar, su insistencia en que me deshiciera de él. La ironía debe ser devastadora, dije. Así será. El contraste será brutal, asintió Gabriel. Y finalmente los contactos. Ya he informado a todos tus asociados, a los jeques, a los miembros de la Federación Internacional de Colombofilia. Ellos ya saben lo que ocurrió. Cuento con su apoyo incondicional. Nadie querrá asociarse con personas que desprecian a su propia madre, y menos aún con la reina de las palomas. Sus llamadas no serán contestadas. Sus invitaciones no serán aceptadas. Su círculo social se desmoronará. Este plan no es solo para recuperar lo que es tuyo, Regina. Es para redefinir el respeto. Y tú lo vas a impartir.
Sentí una punzada de satisfacción. La calma que había sentido en el club de golf se había transformado en una determinación férrea. Mis hijos habían sembrado vientos, y ahora cosecharían la tempestad. A la mañana siguiente, el caos se desató en las vidas pulcras y ordenadas de Javier y Sofía. La burbuja de su existencia privilegiada estalló con la fuerza de un volcán. Javier, con una sonrisa autosuficiente, intentó pagar su café matutino en su exclusiva cafetería favorita. Deslizó su tarjeta de crédito premium por el terminal y... Transacción denegada, señor Fuentes. Su tarjeta ha sido bloqueada. El camarero le devolvió la tarjeta con una mirada de lástima apenas disimulada. Javier se encogió. Un sudor frío perló su frente. Lo intentó de nuevo, luego con otra tarjeta. El mismo mensaje. «¡Imposible!», murmuró. Sacó su teléfono y llamó a su banco. «Disculpe, señor Fuentes, sus cuentas han sido congeladas. Hay una investigación en curso por actividades financieras irregulares. Le recomendamos que se ponga en contacto con su asesor legal». La voz de la operadora era de acero. El mundo de Javier se vino abajo en un instante. Al mismo tiempo, en su lujoso apartamento con vistas a mi antiestético palomar, Sofía e Isabel estaban en medio de una acalorada discusión. «No puedo creerlo, Isabel. Mi tarjeta también está denegada», gritó Sofía con el teléfono pegado a la oreja. «El banco dice lo mismo. Cuentas congeladas. ¿Qué demonios está pasando?». Isabel, con el rostro pálido, se dejó caer en un sofá de diseño. «Ricardo acaba de llamarme. Su cuenta empresarial también está bloqueada, y el banco ha retirado todos los fondos del proyecto inmobiliario. Dicen que el préstamo está en mora y que la garantía ha sido ejecutada». «¿La garantía?», balbuceó Sofía, el terror reflejado en sus ojos. «Pero, ¿qué garantía? Si todo lo nuestro está limpio». «La garantía del préstamo de mamá, Sofía», dijo Isabel, con un hilo de voz. «El que nos dio para invertir». Javier irrumpió por la puerta en ese momento, el rostro desencajado. «Mis cuentas están bloqueadas. El banco dice que hay una investigación por fraude. Y lo peor, nuestros apartamentos. El registro de la propiedad indica que mamá es la nueva dueña. Nos han quitado la casa». Un silencio sepulcral llenó el apartamento. Los tres se miraron con incredulidad y pánico. «¿Cómo es posible? Mamá no puede hacer esto», gritó Sofía rompiendo el silencio. «Ella nos dio ese dinero. Fue una donación, o eso creímos». «Era un préstamo estructurado, Sofía», dijo Javier, con un tono amargo, recordando la letra pequeña que no leyeron. «Con cláusulas de rendimiento y garantía real. Gabriel, el abogado de mamá, nos lo explicó. Pero pensamos que era una formalidad para protegerla y asegurar el futuro de la familia». «¡Nos estafó!», exclamó Isabel, sus ojos inyectados en sangre. «La vieja nos ha tendido una trampa. Pero, ¿cómo? ¿Con qué fin? Y esto no es todo», añadió Javier con un hilo de voz. «Recibí un correo electrónico del director del consorcio. Quieren una reunión urgente esta mañana. Algo sobre graves irregularidades en mi gestión». El pánico se apoderaba de ellos. El castillo de naipes que habían construido con mi dinero se estaba desmoronando a una velocidad vertiginosa. El lujo, el confort, el estatus, todo se estaba desvaneciendo como el humo. Y la ironía más cruel. Su madre, la mujer a la que habían despreciado por anticuada, era la arquitecta silenciosa de su ruina. La oficina del director de la corporación, el señor Morales, era un santuario de cristal y acero, con vistas panorámicas a la ciudad. Javier entró con un nudo en el estómago, su habitual aplomo desvanecido. Sofía, con la expresión tensa, lo acompañaba.
Morales, un hombre de 50 años con una mirada penetrante, no se anduvo con rodeos. Javier, Sofía, tomen asiento. Irregularidades en los libros contables, favoritismo en la asignación de contratos a empresas de sus cónyuges, desvío de fondos para proyectos personales. Y lo más grave, el conflicto de intereses con el proyecto inmobiliario en el que supuestamente invirtieron sus fondos personales. Javier palideció. Señor Morales, esos son calumnias. Nuestro proyecto era legítimo, una inversión personal. ¿Personal? Cuando los fondos provenían de un préstamo con una cláusula de garantía que implicaba bienes de su madre, quien es ahora la propietaria de facto de su proyecto y sus bienes. Interrumpió Morales, sus ojos chispeantes de indignación. Tenemos grabaciones, extractos bancarios, contratos firmados por usted. Detalles que muestran cómo usaron su posición para influir en las decisiones de la empresa en beneficio de su esquema. La voz de Sofía tembló. Eso es una difamación. ¿Quién ha enviado esta información? ¿De dónde viene todo esto? Morales encendió el iPad. Una grabación de audio comenzó a reproducirse. Era la voz de Javier, clara y nítida, hablando por teléfono. Sí, mamá es un cheque andante. No tiene idea de lo que vale. Lo firmará todo. Es tan ingenua. Además, su palomar huele fatal. Tendré que deshacerme de eso cuando se mude. Luego la de Sofía. Es una molestia, siempre con sus pájaros. Pero bueno, su dinero nos viene de perlas para el proyecto. Así se asegura su futuro, ¿no? El nuestro, digo. El estómago de Javier se revolvió. Esa conversación. Era una que tuvo con Isabel hace semanas, creyendo que nadie más los escuchaba. Estas grabaciones, junto con los documentos que demuestran la malversación y el conflicto de intereses, nos han llegado de una fuente anónima, pero impecablemente informada, dijo Morales, su voz dura. Han sido verificadas por nuestra auditoría interna. Son irrefutables. Sus acciones no solo son éticamente reprobables, sino que lindan con lo criminal. Han dañado la reputación de esta empresa de una manera irreparable. Javier se puso de pie, su rostro rojo de furia y vergüenza. Pero esto es absurdo. Una trampa. Mi madre nos está haciendo esto. Su madre, según lo que hemos podido verificar, es una de las mayores expertas en colombofilia del mundo y propietaria de El Halcón, el pichón que acaba de ganar el Supergran Premio Mundial, obteniendo una fortuna, dijo Morales con una mueca de desprecio. La mujer a la que ustedes han llamado anticuada y molesta es la fuente de una riqueza y una influencia que ustedes ni siquiera podrían soñar con tener. Y a la que, aparentemente, han intentado estafar. En vista de la gravedad de la situación, y para preservar la integridad de la corporación, sus servicios quedan rescindidos con efecto inmediato. Sus credenciales de acceso ya han sido desactivadas. Por favor, recojan sus pertenencias personales y abandonen las instalaciones. Nuestro departamento legal se pondrá en contacto con ustedes. La noticia los golpeó como un rayo. Despido, humillación, desesperación. Sus carreras, construidas sobre una base de engaño y ambición desmedida, se desmoronaron en un instante. El silencio que siguió a las palabras de Morales fue ensordecedor. Solo se escuchaban los jadeos entrecortados de Sofía y el aliento superficial de Javier. Habían subestimado a Regina, y el precio de su error era el fin de todo lo que creían ser. El teléfono de Javier vibraba incesantemente con llamadas de números desconocidos y mensajes de texto de periodistas. Su intento de contactar a sus amigos influyentes, a los que había cultivado con tanto esmero durante años, fue un ejercicio en futilidad y humillación. Marcó el número de Carlos,
un inversionista de bienes raíces con quien había compartido muchas rondas de golf y cenas de negocios. La llamada sonó una vez, 2 veces, y luego se desvió al buzón de voz. Javier intentó de nuevo, y de nuevo. Nada. Probó con un mensaje de texto. Carlos, necesito hablar contigo urgentemente. Tengo un problema serio con el banco y la corporación. Sabes que soy un hombre de palabra. Necesito tu ayuda. No hubo respuesta. Luego llamó a Ana María, la influyente socialité con quien Sofía solía organizar eventos benéficos. Hola, Ana María. Soy Sofía. ¿Cómo estás? Te llamo porque estoy teniendo un pequeño inconveniente. La voz de Ana María, que solía ser efervescente, se volvió glacial. Sofía, de verdad, estoy muy ocupada. Y, francamente, después de las noticias que están circulando sobre tu familia, no creo que sea apropiado que hablemos. Mis contactos me han informado de la situación. Te deseo lo mejor. Y colgó. Ricardo e Isabel experimentaban el mismo aislamiento. Los grupos de WhatsApp en los que solían chatear alegremente con sus colegas y amigos se habían quedado en silencio. Sus mensajes eran leídos, pero no respondidos. Intentaron enviar correos electrónicos, pero los rebotes indicaban que habían sido bloqueados. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. Los restaurantes donde eran clientes habituales parecían más fríos, las sonrisas de los camareros más forzadas. «Nadie contesta», dijo Sofía con la voz ahogada por las lágrimas. «Nadie. Ni siquiera los que nos debían favores». Javier miró por la ventana de su ahora exapartamento hacia el palomar de mi tejado. Un nido de ratas con alas, pensó con amargura. Un lugar insignificante. Siempre creímos que éramos importantes por nuestro propio mérito, murmuró. Por nuestras conexiones, nuestro encanto. Pero éramos importantes por el dinero de mamá, ¿verdad? El primer golpe vino en la forma de un paquete de documentos y grabaciones de audio y video, filtrados simultáneamente a los principales medios de comunicación. La portada de El Clarín y La Nación, gritaba. La vieja del Palomar desenmascara a sus hijos corruptos. El titular iba acompañado de una foto impactante, mi rostro sereno y digno junto a una imagen de Javier y Sofía con sus sonrisas falsas en la fiesta del club de golf. El artículo revelaba la historia completa. Citaba fragmentos de mis grabaciones, aquellas conversaciones privadas entre ellos que yo había grabado para mi seguridad, como me había aconsejado Gabriel. Esa vieja está loca. Su Palomar es una vergüenza para el barrio. Mis vecinos se quejan del hedor. No. Una vez que consigamos su dinero, la meteremos en una residencia de lujo y nos desharemos de esa basura. Se escuchaba la voz de Javier en un clip de audio que se volvió viral. Otro clip mostraba a Sofía, riendo, diciendo: «¿Mamá es tan ingenua? ¿Cree que este proyecto inmobiliario es para la familia? Pero es para nosotros, para el nuevo yate que queremos. Sus ahorros son nuestra hucha personal». Los videos eran aún más condenatorios. Imágenes granuladas de ellos burlándose de mi vestido en la fiesta, de sus gestos de desprecio, de sus susurros condescendientes. Había incluso un video de Isabel y Ricardo inspeccionando mi casa, señalando mis pertenencias y riendo. «Todo esto se irá a la basura cuando mamá ya no esté aquí», se escuchaba decir a Isabel, mientras Ricardo asentía. La periodista, con voz grave, declaró: «La señora Regina, lejos de ser una anciana senil, es la arquitecta de su propia justicia, revelando la codicia y el cinismo de sus propios hijos, quienes la vieron como una mera fuente de financiación». La noticia se propagó como un incendio forestal. Las redes sociales explotaron. Regina, la reina del Palomar, y sí. Hijos ingratos,
se convirtieron en trending topics mundiales. Mis propios canales, que Gabriel había lanzado en secreto meses atrás, se llenaron de millones de seguidores en cuestión de horas. Las imágenes de mis palomas, de mis trofeos, de El Halcón y su victoria millonaria inundaron Internet. La ironía de la situación fue un golpe maestro. La vieja con pichones apestosos era en realidad una empresaria de élite, una figura mundial en un nicho desconocido para la mayoría, una mujer con una fortuna inmensa que sus hijos jamás podrían haber soñado con acumular. La opinión pública estaba unánimemente de mi lado. Mis hijos se convirtieron en el epítome de la ingratitud y la avaricia. El juicio social apenas comenzaba. El linchamiento en redes sociales fue instantáneo y brutal. Los perfiles de Javier, Sofía, Isabel y Ricardo se inundaron de comentarios de odio, la indignación colectiva estallando con una furia implacable. Miles, luego millones, de personas se sumaron a la condena. Hijos del demonio, qué asco de gente. Usar a tu propia madre así. Deberían pudrirse en la cárcel. Pobrecita Regina, qué dignidad. Y ellos, unos parásitos. A trabajar de verdad, vagos. Me da vergüenza ser de la misma especie que esta gentuza. Y se quejaban del palomar, cuando la fortuna venía de ahí. Justicia divina, ojalá lo pierdan todo, absolutamente todo. Qué vergüenza para el apellido. Ya no son Javier Fuentes, son el hijo ingrato de Regina. La cara de ratas de Javier e Isabel en las fotos. Demasiado bueno para ser verdad. Incluso se crearon memes. Montajes de sus caras sonrientes en la fiesta con subtítulos como «Cuando crees que eres listo, pero tu madre te da una cátedra de cómo es el mundo». Sus amigos influyentes, los mismos que se habían reído conmigo en la fiesta, ahora se distanciaban públicamente. Carlos, el inversionista de bienes raíces, publicó en su cuenta de Twitter: totalmente consternado por las revelaciones sobre Javier Fuentes. En mi empresa no toleramos ninguna forma de corrupción o falta de ética. Nuestra reputación es lo primero. Ana María La Socialité organizó una mesa redonda televisiva sobre la importancia del respeto familiar y los valores. No mencionó a Sofía por su nombre, pero la alusión era clara. Los colegas de sus antiguas empresas emitieron comunicados internos repudiando sus acciones. Algunos de sus antiguos empleados subieron historias de TikTok contando anécdotas de cómo Javier y Sofía los habían tratado, confirmando su arrogancia y desprecio. Eran parias, no solo en el mundo financiero, sino en el tejido social. La vergüenza los cubría como un sudario. Su reputación estaba hecha pedazos, su honor pulverizado. Y entonces, el teléfono de Javier sonó. Era mi número. Dudó. Lo miró como si fuera una serpiente. Finalmente, respondió, su voz apenas un susurro. ¿Mamá? Javier, dije, mi voz calmada y sin emoción. He estado siguiendo las noticias. Me imagino que no ha sido fácil para ustedes. No ha sido fácil. Mamá, nos has arruinado. Nos quitaste todo. Nos humillaste delante de todo el país. Gritó, su voz cargada de ira y desesperación. Me has pedido que te ayude, Javier, a entender el mundo. Le respondí. Y esta es la lección. Te doy una última oportunidad para que te expliques, para que te justifiques ante el público. Te invito a una reunión. Quiero escucharte. Mañana a las 10 de la mañana. La dirección es... Le di la dirección de los estudios de un canal de televisión nacional. ¿Un estudio de televisión? ¿De qué hablas? Balbuceó Javier, la confusión tiñendo su voz. Es una oportunidad para que cuentes tu versión, Javier, si te atreves, dije, y colgué. La trampa estaba tendida.
La ejecución sería televisada. El taxi, que parecía de otra época, dejó a Javier, Sofía, Isabel y Ricardo frente a un imponente edificio de cristal y acero. La dirección que les había dado su madre era la de los estudios de televisión más grandes del país. Un escalofrío les recorrió la espalda. «¡Esto es raro!», musitó Sofía con el ceño fruncido. Al entrar al vestíbulo, el aire vibraba con una energía palpable. No era una simple reunión. Había cámaras por todas partes, flashes cegadores, un ejército de técnicos y periodistas moviéndose febrilmente. Una recepcionista con un auricular en el oído los dirigió hacia un pasillo. «Por aquí, por favor. El set ya está listo». Los llevó a una puerta que se abría a un enorme estudio de televisión, brillantemente iluminado por focos incandescentes. El set era el de un popular programa de entrevistas matutino, con un sofá de cuero, una mesa de centro y una silla de presentador. Pero no era solo eso. Las gradas estaban llenas de un público silencioso, y más allá de las cámaras, decenas de periodistas con grabadoras y micrófonos llenaban la sala. Cuando el presentador, la famosa figura televisiva Andrés Bustamante, los vio, su sonrisa se extendió de oreja a oreja. «Ah, aquí están nuestros invitados de honor. Javier, Sofía, Isabel, Ricardo. Bienvenidos al programa. Tomen asiento, por favor». El shock y el terror los golpearon como una ola fría. No era una reunión privada. Era un programa de televisión en vivo. Una conferencia de prensa. Una ejecución pública transmitida a millones de hogares. ¿Qué es esto?», balbuceó Javier, su voz rasposa. «Mamá dijo que era una reunión. Una oportunidad para hablar». Andrés Bustamante sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Y lo es, Javier. Una oportunidad única. Su madre, la señora Regina, quería asegurarse de que tuvieran la plataforma adecuada para expresarse. Ella insistió en que esta conversación fuera transparente, en vivo, para que todo el país los escuche». Isabel se llevó las manos a la boca, sus ojos desorbitados. «Esto es una trampa. Una trampa de la vieja». «No hay escapatoria, querida», dijo el presentador, sus ojos fijos en ella con una intensidad que la hizo temblar. «El programa ya ha comenzado. Estamos en el aire, en vivo. Millones de personas están observando. Tomen asiento, por favor. Su madre aparecerá en breve». Se sentaron en el sofá, como marionetas sin voluntad, sus rostros pálidos y sus cuerpos rígidos. Las luces del estudio eran cegadoras. Los gritos de los periodistas detrás de las cámaras, el murmullo expectante del público. Todo se fusionó en un torbellino de terror. No había escapatoria. Regina había tejido su red con una maestría implacable, y ellos, sus hijos, habían caído de lleno en ella. La humillación ya no era un susurro, era un grito ensordecedor que resonaría por todo el país. Y démosle una calurosa bienvenida a la señora Regina. Un foco de luz se encendió en el fondo del escenario, y por una puerta lateral, con una calma soberbia que contrastaba con el pánico en los rostros de sus hijos, apareció Regina. No iba vestida con su modesto atuendo de siempre. Llevaba un traje sastre de un color azul profundo, elegante y moderno, que acentuaba su figura esbelta. Su cabello, antes recogido en un moño sencillo, ahora caía en ondas suaves, plateadas, enmarcadas por unos pendientes discretos pero brillantes. Su postura era recta, su mirada, una mezcla de serenidad y determinación de acero. No parecía una víctima, parecía una ejecutora de justicia. Se sentó en el sillón frente a sus hijos, sus ojos fijos en ellos con una fría indiferencia. «Gracias, Andrés», comenzó Regina, su voz clara y resonante, sin un atisbo de nerviosismo.
Estoy aquí hoy para contar una historia. La historia de la dignidad, la lealtad y el respeto. Y la historia de cómo la codicia puede cegar incluso a aquellos que más se supone que deberían quererte. Javier, Sofía, Isabel y Ricardo la miraban, petrificados, sus rostros pálidos bajo las luces del estudio. «Desde que mis hijos eran pequeños», continuó Regina, «me dediqué por entero a ellos. Trabajé incansablemente, ahorré cada céntimo, pospuse mis propios sueños. Mi mayor anhelo era verlos felices y realizados. Mi pasión, mi verdadero amor, eran mis palomas mensajeras. Para ellos era un hobby de viejos, una vergüenza en el tejado. Nunca entendieron el valor que había en ese palomar». Regina hizo una pausa, y una pantalla gigante detrás de ella se encendió, mostrando un video de El Halcón en pleno vuelo. Y luego el momento de su victoria en el Super Gran Premio Mundial de Colombofilia. El público soltó un murmullo de admiración. «Lo que mis hijos no sabían, y ahora sí lo sabe el mundo», prosiguió con una calma devastadora, «es que soy Regina, la reina de las palomas. He dedicado mi vida a la genética, al entrenamiento y a la mejora de una de las razas más nobles y resistentes del reino animal. Mi palomar, ese nido de bichos, es un centro de cría de talla mundial, respetado por jeques, magnates y campeones de la colombofilia. Y el halcón, que mis hijos habrían querido que me deshiciera de él, es el pichón que vendía un jeque árabe hace un año, con una cláusula de rendimiento. Esa cláusula se activó con su victoria, obteniendo un premio de $1 millón y una bonificación adicional que convierte esa venta en una de las más grandes de la historia de la colombofilia. Una fortuna que excede con creces la que ellos creían que iban a estafarme». El público jadeó. Los rostros de Javier, Sofía, Isabel y Ricardo se volvieron ceniza. «Ellos», dijo Regina, señalándolos con un gesto que no denotaba rencor, sino una fría verdad, «me pidieron que invirtiera mis ahorros en su proyecto inmobiliario de lujo, una estafa piramidal que ahora ha quedado al descubierto. Me manipularon, jugaron con mis sentimientos maternales. Me hicieron creer que era por mi bien, para mi futuro». En la pantalla aparecieron los documentos del préstamo, la letra pequeña, las cláusulas de garantía. Pero yo no soy una anciana senil, señores. Soy una mujer que ha aprendido a defenderse. Con la ayuda de mi abogado, Gabriel, estructuramos ese préstamo de tal manera que si no cumplían con los términos y con el fraude de su proyecto, todo lo que compraron con mi dinero, incluidos sus apartamentos de lujo, pasaría a mi propiedad. Los documentos de sus despidos, de las irregularidades financieras que han cometido en sus empresas, todo está aquí. Regina golpeó suavemente una pila de expedientes que tenía a su lado. Escuché sus conversaciones, sus risas burlonas. Me humillaron públicamente. Dijeron que yo era una vergüenza, que mi palomar apestaba, que solo querían mi dinero y que me deseaban lejos. Me subestimaron. Pensaron que era débil, que era solo una fuente de recursos. Olvidaron que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias, sino en la dignidad, en el respeto por uno mismo y por los demás. Regina se puso de pie, su figura erguida y majestuosa. Lo que han perdido no es solo dinero o estatus. Han perdido su honor, su reputación, el respeto de sus pares y, lo más importante, la oportunidad de conocer a la verdadera Regina. Ahora, el mundo entero sabe quiénes son. Y la lección, aunque dura, espero que sea una que nunca olviden. El silencio en el estudio era absoluto, solo roto por los clics de las cámaras. La victoria de Regina era total, abrumadora. Andrés Bustamante se giró hacia los hijos, con una mirada que era una mezcla de lástima y desprecio. «Javier, Sofía»,
Isabel, Ricardo. Se les ha dado la oportunidad de hablar. ¿Algo que quieran decir en su defensa? Javier intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Balbuceó. Nosotros no. Mamá está equivocada. Fue un malentendido. Queríamos lo mejor para ella. Ella es muy sentimental. Su voz se quebró. Su mirada se paseó por el público y los periodistas, buscando alguna señal de apoyo, pero solo encontró ojos que lo juzgaban con una frialdad implacable. Sofía, con los ojos rojos e hinchados, intentó una táctica diferente. Mamá siempre ha sido un poco obsesiva con sus cosas. Queríamos modernizarla. Queríamos que viviera una vida más cómoda. Es que a veces es difícil entenderla. No es justo lo que está haciendo. Éramos su familia. Ella nos amaba. Sus palabras sonaron huecas, sin convicción, ante la evidencia abrumadora que Regina había presentado. Isabel, con un temblor incontrolable en sus manos, se aferró al brazo de Javier. Ella nos prometió que nos ayudaría. No sabíamos que nos estaba grabando. Es una trampa, una horrible trampa. Su voz era un gemido patético. Ricardo, el más pragmático, intentó apelar a la lógica, pero su voz también falló. El mercado de bienes raíces es volátil. Nuestro proyecto era ambicioso. No es un fraude, solo fue una inversión de alto riesgo. Mamá no debería habernos expuesto así. El público en el estudio comenzó a abuchearlos, un coro de desaprobación que se elevaba en el aire. Algunos levantaron carteles improvisados con las frases de los memes. Otros simplemente los miraban con un silencio glacial, una indiferencia más hiriente que cualquier abucheo. Los intentos patéticos de justificarse se ahogaron en el ruido de su propia ruina. Sus mentiras eran evidentes para todos los presentes y para los millones de personas que los veían en sus televisores. No había escape, no había perdón, solo el eco de su propia avaricia. Varios meses después, la nueva realidad se asentaba sobre Javier, Sofía, Isabel y Ricardo, como una losa pesada. El lujo de su pasado se había esfumado, reemplazado por una existencia precaria y humillante. Javier, el otrora ejecutivo impecable, ahora trabajaba como vendedor en una pequeña tienda de electrónica. Su traje caro había sido reemplazado por un polo de la tienda y un pantalón de tela barato. Un día, una clienta, una mujer que lo había conocido en el club de golf, entró a la tienda. Sus ojos se encontraron. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y piedad, y luego desvió la mirada, fingiendo no reconocerlo. Javier sintió un ardor en las mejillas. Su voz, antes tan segura al cerrar tratos millonarios, ahora apenas se elevaba por encima del murmullo de la tienda para ofrecer garantías extendidas. Sofía, la socialité que organizaba eventos de beneficencia y compraba bolsos de diseñador, ahora trabajaba en un puesto de comida rápida en un centro comercial. Su manicura impecable había sido sustituida por unas uñas gastadas y un uniforme manchado de grasa. Un día, mientras servía papas fritas, vio a una de sus antiguas amigas de compras. La mujer la miró, luego desvió la vista rápidamente, acelerando el paso, como si Sofía fuera una mancha de aceite en la calle. Las horas eran largas, el salario mísero, y la humillación diaria se volvía un compañero constante. Su lujoso apartamento había sido embargado y vendido. Ahora vivía con Ricardo en un pequeño piso de alquiler, en un barrio de clase media-baja, con muebles prestados y la constante amenaza del desalojo. Isabel, la mujer que se burlaba de mis cachivaches, ahora pasaba sus días en casa, intentando coser ropa para venderla por internet. Pero sus creaciones no tenían éxito. Sus sueños de grandeza se habían desvanecido en el aire como humo. Ricardo, quien antes se jactaba de sus proyectos de alto riesgo,
Ahora conducía un taxi, sus manos cansadas en el volante, su rostro demacrado por el insomnio. Una noche recogió a un cliente que resultó ser un antiguo inversor de su fallido proyecto inmobiliario. El inversor lo reconoció de inmediato. Soltó una carcajada burlona y le lanzó un billete de $20, diciendo: «Qué bajo has caído, muchacho. Nunca pensé que te vería así». Ricardo no dijo nada. Solo apretó el volante con furia impotente. La vida, con una crueldad implacable, les había despojado de todo. El lujo era un recuerdo lejano, y el respeto, una palabra que ya no existía en su vocabulario. Eran el epítome del fracaso. El aislamiento social era total, una prisión invisible pero inquebrantable que los rodeaba a cada paso. Se habían convertido en parias, en figuras de advertencia, en el blanco de chistes y miradas de desprecio. Una tarde, Javier y Sofía estaban caminando por un parque, intentando encontrar un respiro del calor de su pequeño apartamento. A lo lejos, vieron a un grupo de sus antiguos amigos, los mismos con los que habían compartido cenas exclusivas y rondas de golf. Estaban riendo, bebiendo café en un café al aire libre. Javier sintió una punzada de nostalgia y una desesperada necesidad de contacto. «Sofía, mira, es Carlos y Ana María», murmuró. Dio un paso hacia ellos, con una sonrisa tentativa. Pero en cuanto Carlos los vio, su rostro se endureció. Se inclinó y susurró algo a Ana María. Inmediatamente el grupo se levantó, recogió sus cosas con prisa exagerada y se alejó rápidamente en la dirección opuesta, sin siquiera una mirada. Era un desaire público, calculado, diseñado para que no hubiera lugar a dudas. No era que no los hubieran visto. Era que se negaban a reconocer su existencia. Se habían convertido en fantasmas, en sombras incómodas de un pasado que nadie quería recordar. «No nos vieron, ¿verdad?», preguntó Sofía, aunque la amarga verdad ya le apretaba el pecho. «Claro que nos vieron», dijo Javier con un suspiro tembloroso. «Simplemente no quieren saber nada de nosotros». La conciencia de su soledad los aplastaba. Se dieron cuenta, con una claridad dolorosa, de que su estatus social nunca había sido suyo. Era un reflejo del dinero de Regina, de su influencia oculta, de la fachada que les permitía moverse en círculos exclusivos. Una vez que Regina les retiró ese velo, la verdad se reveló. Eran vacíos, sin sustancia, sin el magnetismo de su propio valor. Solo eran valorados por lo que poseían, por los contactos que su madre les brindaba. Ahora que todo se había ido, eran invisibles. Las llamadas no respondidas, las invitaciones canceladas, los ojos que los ignoraban en la calle, eran un recordatorio constante de que su existencia social dependía de una mentira que Regina había desmantelado con una precisión quirúrgica. Estaban solos, absolutamente solos, con la única compañía de su arrepentimiento y de las consecuencias de su avaricia. Meses se convirtieron en un año, y la historia de Regina, la reina de las palomas, se había transformado en una leyenda global. Mi vida era un torbellino de actividad, pero ahora, cada paso que daba estaba lleno de propósito y autenticidad. Ya no era la madre abnegada y silenciosa, sino una figura mediática, una filántropa, un icono de estilo y fuerza. Mi palomar en el tejado, ese lugar que mis hijos habían despreciado, se había convertido en un santuario visitado por expertos de todo el mundo. El Supergran Premio Mundial de Colombofilia había catapultado mi reputación hasta alturas estratosféricas. Fundé la Fundación Regina, dedicada a la investigación de enfermedades de las aves y a la promoción de la colombofilia como un deporte noble y una ciencia compleja. Mi libro, El vuelo de la dignidad, cómo mis palomas me enseñaron a luchar, se convirtió en un bestseller internacional, traducido a docenas de idiomas. Daba conferencias en universidades y foros empresariales,
no solo sobre genética aviar, sino sobre resiliencia, sobre la importancia de la autoestima y sobre cómo la verdadera fortaleza reside en defenderse. Mis palabras resonaban en auditorios llenos, inspirando a miles de personas a no dejarse pisotear. La cumbre de mi triunfo llegó la noche en que fui galardonada con el Premio al Espíritu Inquebrantable en una gala benéfica mundial, organizada por la Fundación para la Dignidad Humana. El escenario estaba iluminado, y mientras subía para recibir el trofeo de cristal, los aplausos eran atronadores, una marea de reconocimiento que me envolvió. Mis hijos, en alguna parte, probablemente viendo el evento en un televisor de segunda mano, debían estar presenciando mi ascenso a la cima. Tomé el micrófono, y mi voz resonó en la sala, clara y potente. Gracias. Gracias a todos. Este premio no es solo mío. Es para cada persona que ha sentido que su valor es ignorado, que sus sueños son pisoteados, que su amor es tomado por sentado. Hice una pausa, mi mirada recorriendo el mar de rostros admirados. Durante años, creí que el amor significaba sacrificio incondicional. Creí que el deber de una madre era darlo todo, incluso cuando no quedaba nada. Me permití ser subestimada, humillada, despojada. Mis propios hijos vieron en mí una mina de oro, un recurso a explotar, mientras despreciaban mi verdadera pasión, mi fuente de fuerza y alegría. Querían mi dinero, pero no mi dignidad. Querían mi apoyo, pero no mi respeto. Pero la vida, mis amigos, es una maestra implacable. Y a veces, las lecciones más duras son las que nos despiertan. Comprendí que el verdadero amor no exige autodestrucción. Comprendí que la dignidad no es negociable. Y que la verdadera fortaleza reside no en perdonar a quienes te han hecho daño sin arrepentimiento, sino en defenderte, en trazar una línea, en decir, basta. Mi voz se elevó, cargada de una emoción controlada pero palpable. Muchos me han preguntado si los perdonaré, si buscaré la reconciliación, y mi respuesta es clara. No. El perdón, para mí, no es una obligación. Es un privilegio que se gana con el arrepentimiento genuino y el cambio. Y esas condiciones, para mis hijos, aún no se han cumplido. Mi misión ahora no es buscar el pasado, sino construir un futuro. Un futuro donde las personas se valoren a sí mismas, donde la honestidad sea la moneda de cambio y donde la dignidad sea un derecho inalienable. Esta noche, concluí, alzando el trofeo, celebro el triunfo de la autoestima, la victoria del autorrespeto. Celebro la lealtad de mis palomas, que me enseñaron que no hay distancia demasiado larga para volver a casa y que no hay montaña demasiado alta para alcanzar la cima. Y celebro que al final, la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. Sin perdón, sin reconciliación. Solo un triunfo total e incondicional. El estruendo de los aplausos llenó la sala, un eco resonante de mi victoria. El vuelo de la dignidad de Regina apenas comenzaba.